Bueno, Buenos días. buenos días. Como les comentaba, esta unidad, la unidad número 1 es más teórica en ese sentido, aunque claro, la práctica sí te permite un poco ver cómo un paquete bueno, no nada más un paquete, sino simplemente estar consciente de que pues estamos rodeados de cosas inexactas. Esas cosas inexactas tarde o temprano nos conducen al concepto de error. Y de hecho, tarde o temprano nos conducen al concepto de falla. A ver, que es diferente. El concepto de error, o sea, por ejemplo, un error, yo llegué 8.2, 8.3, algo así. Yo llegué, bueno, me conecté. O sea, tuve una falla, un error de 3 minutos. Entonces, dices, ¿cuándo un error se puede convertir en una falla? Pues depende. O sea, si por ejemplo, en lugar de llegar 3 minutos tarde, llegara media hora tarde, pues lo más seguro es que ya no encontraría a nadie, ¿no? O sea, ya ustedes ya no me esperarían tanto. Entonces, en las teorías de fallas, pues hablan mucho de eso, de que cuando son simplemente errores, cosas que no podemos controlar completamente, y cuando se convierten cuando se convierten en fallas. La falla es de que el sistema ya no sigue funcionando, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de los personas, o sea, un error, por ejemplo, es de comer azúcares de más, comer grasa de más, es un error. No hacer ejercicio es un error. Pero cuando nos enfermamos y ya no seguimos funcionando, pues entonces el error pasa de ser eso a convertirse en una falla. Ahora, otros conceptos relacionados que también nos van a servir mucho son los que tienen que ver la, con la precisión y la exactitud, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por la precisión? Exactitud. Ajá, exactitud. Exactitud, no es lo Es mismo. como algo exacto, ¿no? Exacto, no. Exactitud se refiere a qué tan cercano son las cosas a la realidad. En pocas palabras, entre más exacto es cuando tiene un menor error. ¿Sí? Cuando tiene un menor error algo, entonces dices que es más exacto. Precisión se refiere a qué tanto, qué tan amplio, qué tan grande, o en el caso de los números, qué tantos decimales manejas para su descripción. Por ejemplo, si te digo ahorita, son las 8:07, y en lugar de decir las 8:07, te digo, son las 8:07 con 54, 55 segundos, entonces esa es más precisa. Si te digo con décimas de segundo o centésimas de segundo, es mayor precisión. En términos numéricos, por ejemplo, una calculadora, ¿cuánta precisión tiene? Mucha, ¿no? Pues es el mínimo error. Muy exacto. ¿Cuántos dígitos tiene una calculadora? Mucho. Bueno, las científicas depende. Las científicas más o menos como cuántos tendrán. Yo he visto que me da hasta... Pues es que nunca los he contado, pero sí he visto que me da muchos, porque hasta con la flechita le puedo retirar y me da más, me sigue dando más decimales. ¿Cuántos le calculas? ¿Unos 40, 50 cifras significativas? Pues sí, ¿verdad? Para no ser, pues sí, unos 40. 40, 50 cifras significativas. Ok, ahora,
Por ejemplo, pongamos el caso de lo que estábamos viendo de Excel. Y podemos ver que Excel, a ver, nada más por hacer una simple prueba. Tú le pides, ¿cuántos dígitos puede tener? Vamos a ver un número que sea bastante grande, que sea uno. Entonces le digo, le empiezo a poner que me genere una mayor exactitud. Bueno, no, sería una mayor precisión. A ver. Lo hago. Es aumentar decimales. Profe, ¿está compartiendo pantalla? No estoy compartiendo pantalla. Gracias, ahorita te la comparto. Bueno, viene en el video de todas formas, pero sí es cierto, se me pasó a compartir pantalla. Y ya, ahí va. Ok, entonces genero una cifra en Excel. Por ejemplo, aquí te dice que el punto 33 te hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 de 1 sobre 3. Ya lo demás los considera como 0. ¿Sí? Eso sí, porque en realidad 1 sobre 3 pues debería de ser punto 3, 3, 3, 3, 3 y sucesivamente. ¿Están de acuerdo? Aquí lo que tiene que ver mucho con las cifras significativas y que tiene que ver con la precisión, se supone que, por ejemplo, Excel puede manejar precisiones hasta de, no sé, 300 cifras significativas, ¿no? Claro que también el algoritmo que tiene es de que después de cierto momento, no me lo quieres, aquí está. Uy, se me regresa. Bueno, después de cierto número de cifras, después de que se convierten en 0, cuando ya empiezas a hacer multiplicaciones o divisiones, te lo redondea. Entonces, a ver, regresando a la parte. Precisión se refiere a cuántas cifras significativas tiene. Exactitud se refiere al error. ¿Sí? Depende de lo que te pidan. Por ejemplo, imaginemos que alguien te dice, quiero tu edad con una mayor precisión. Si yo dijera mi edad con una mayor precisión, me referiría a ver, tengo 52 años. A los ¿Cuántos meses, a los días que han días, pasado. Ajá. horas? Horas, minutos, segundos. Ok, perfecto el concepto. Eso es precisión. Una pregunta, ¿puedo tener algo preciso e inexacto? Sí, ¿no? Claro, porque Como todo. como todo, porque exacto se refiere al error. Una pregunta, ¿puedo tener algo poco exacto, pero más bien exacto, pero poco preciso? Sí. También, porque al final de cuentas, imaginemos que tienes un valor que es discreto, que es entero, y si tienes un valor entero y es exacto, entonces tiene poca exactitud, más bien, perdón, tiene poca precisión. De nuevo, precisión se refiere a cuántos valores, cuántos valores le vas a dar, cuántos valores significativos, ¿sí? Y dependiendo de esos valores significativos, muchas veces tiene que ver con la exactitud. Si tienes mucha exactitud, tienes muy poco error. La exactitud y el error son contrarios. Es decir, entre más exacto sea algo, más menos error tiene. La precisión, entre más cifras significativas tenga, más preciso es. Entre menos cifras significativas es menos preciso. Asumimos que entre más precisión
obviamente, deberías de tener una mayor exactitud. Ahí en este caso también tiene que ver otro concepto, que tendrías que ser el concepto de, ¿cómo se llama? El concepto de cifras significativas. A ver, cierro esto. No, no lo guardes. ¿Qué entienden ustedes por cifras significativas? ¿O qué es significativo? Si yo les pidiera 50 centavos para el camión, ¿ustedes me lo cobrarían después? No, No, ¿verdad? no, porque Sí. no representa algo que me voy a quedar pobre o... Sí, ¿verdad? Ok, entonces sí, ese es el concepto de significativo. Por ejemplo, en las monedas, tú dices, eh, dos cifras significativas, pues es importante porque son los centavos. Pero una pregunta, en México, a nivel general, ¿los centavos son significativos? Como usted dijo, si sumamos todos los que se redondean, pues sí, ¿no? Ah, no, claro, pero estamos hablando de acarreos. Ah, no, pues no. A ver, vamos, es muy interesante lo que dice porque tienen mucha razón. Por ejemplo, estaba leyendo ayer un artículo, bueno, no lo leí, nada más leí el encabezado, donde decía que si maltratamos a nuestros hijos, o sea, les damos alguna nalgada o algo por el estilo, entonces los hijos crecen con traumas y se vuelven personas agresivas y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que también depende del acarreo, ¿no? O sea, depende de cuántas veces. Digo, si cada vez que comete cualquier cosa y lo agredes, pues supongo que sí, ahí sí, obviamente el niño o el demás terminará con problemas psicológicos y físicos. Pero una pregunta, si de repente de plano se porta súper mal y necesita, porque a veces es necesario, que aprenda algún tipo de situación pues un poco más agresiva, yo creo que por una vez o por algunas veces no le va a pasar nada. O sea, Pues esto, a mí me daban mis buenos cinturonazos, profe, porque era bien travieso, mazapanazos, chiricuazos, y una pregunta, planchotas, y no soy violento. no eres violento, ¿verdad? No, Quizá bueno, porque nomás cuando me agreden, ¿verdad? al final de cuentas tu cerebro fue lo que se desarrolló mejor, ¿verdad? O sea, al Pues sí. final de cuentas comprendiste que la violencia no es el camino. O sea, sí estoy de acuerdo. Yo creo que, te lo digo porque nosotros nos ha tocado cuidar niños muy traviesos. No los pegamos porque no son nuestros, pero sí tratamos de gritarles, de controlarlos porque al final de cuentas vivimos en una sociedad. De nuevo, ese es el concepto de que digas, eh, por ejemplo, tengo este problema y tengo esta solución. Entonces, yo puedo pedir una mayor exactitud. ¿Sí? Bueno, aquí, por ejemplo, ya después de la cifra tal, ya no, ya el mismo Excel ya no me... Pero hay algunos casos donde sí, donde después de cierto tiempo se vuelve más y más exacto, ¿no? Nosotros asumimos que entre más exacto tengas, más precisión tengas, vas a obtener una solución más exacta. Pero de nuevo, regresamos a esa parte como decías, o sea, ¿qué tan exacto es de que peguemos o no peguemos? Quizás no sea bueno, obvio que no es bueno, pero tampoco es de que, pues sabes que voy a intentar convencerte. Vemos en la vida real que eso no existe, o sea, muchas veces la gente es muy agresiva, ¿no? Y y no siempre va a entender con palabras, o sea, y nosotros lo que buscamos en cualquier solución es que logre las dos cosas. Una, que sea exacta, es decir, que tenga menos error y que sea precisa, es decir, que tenga la mayor cantidad de números. Claro que
Les comentaba mucho en algunos cursos anteriores. Pongamos un caso. Tú tienes tienes que hacer una solución, lo introduces al método numérico. El método numérico te dice que la solución exacta por ejemplo, de un tornillo es de 0.8, ¿sí? Pero imagínate que tú lo tienes en pulgadas y que que 0.8 pulgadas no es muy común, sino 0.75, es decir, 3/4 es lo más común. Entonces te sale más barato meter un tornillo de 3/4, aunque no sea la solución exacta, pero al final de cuentas el, el costo-beneficio es mayor, ¿sí? O sea, muchas veces no tenemos de nuevo, muchas veces aunque tengamos el valor exacto, no lo hacemos por cuestiones económicas, ¿sí? Porque a veces es obviamente muchísimo más barato ver una cosa estándar, es como por ejemplo la ropa y los zapatos. La ropa y los zapatos muchas veces nos queda un poquito más grande, normalmente más grande. Por ejemplo, me compré unos tenis que me quedaron un poquito más chicos. El problema que tengo es que no los uso muy seguido. La ventaja que tienen es que están muy bonitos y por eso me gustaban mucho, pero realmente no me lastiman, pero tampoco me los siento tan cómodos, ¿no? Entonces, podemos ver que cuando nosotros tenemos una solución, por ejemplo, en este caso, tú puedes usar tu calculadora y normalmente te puede dar, no sé, una precisión de 12 dígitos. En Excel tú puedes lograr una precisión, no sé, de 200 dígitos, 300 dígitos. Y si usas un paquete más elaborado, les digo que es como los automóviles. O sea, si, por ejemplo, recuerdo mi primer automóvil, pues era un Datsun del 80, algo así. Estoy hablando que lo compré en el 84. 94, Reliquia. en el 94, perdón. Digo, no, tampoco soy. Pero, Ah. pero de alguna manera es como todo. O sea, si por ejemplo tú vas a hacer cosas sencillas y tienes que obtener soluciones sencillas, pues igual puede servirte hasta un Excel, ¿no? Que viene en todo el Office y que todo el mundo tiene, hasta la computadora más humilde lo tiene, ¿no? Al revés, si por ejemplo tú vas a hacer un diseño de algo que tiene que resistir mucho, o que, por ejemplo, el diseño de por ejemplo, esos puentes que se elevan, ¿no? O sea, que están en un río y que tienen que elevarse para que pasen los barcos y todo ese tipo de cosas, pues no vas a usar Excel, o sea, normalmente vas a usar paquetes más elaborados, MATLAB, MATCAD, algo así, y que tengan una mayor precisión, precisamente buscando que tengas una mayor exactitud, es decir, un menor error. Em, para, para complementar la unidad 1, aparte de la práctica 1, les voy a pedir que van a hacer un resumen de una película. No es tan grande, dura como 1 hora. No se las pongo aquí porque pues, igual perdemos más tiempo, pero voy a subirla al material. Si la puedo subir y si todos la pueden descargar bien, pues no hay problema y lo pueden hacer así normal. En el caso de que no, pues ni modo, se las reproduzco aquí. La película trata sobre la obsolescencia programada. ¿Alguien ha oído de eso? Yo No. no. Sí, o sea, que las cosas se descomponen después de cierto tiempo. Sí, doctor. Ah, que se hacen obsoletas, Sí, exacto, pero no nada como los más que se hacen teléfonos. obsoletas, sino que esa obsolescencia es adrede. Sí, pues para el mismo comercio, para seguir vendiendo. Exacto, pero la pregunta es, tú como ingeniero, cómo logras que algo falle después de cierto tiempo? Pues metiéndole, este,
piezas de calidad, O lo que haces es introduces un error. ¿Cómo se llamaba eso, profe? Era la obsolescencia planificada, algo así, ¿no? Obsolescencia planificada, obsolescencia programada. ¿Sí? Hay varios tipos de obsolescencia, ¿eh? ¿Por qué es importante la obsolescencia? Porque, por ejemplo, ahorita estaba leyendo un artículo de que están peleándose por las energías verdes y que te dicen que las torres esas que tienen los como tipo ventiladores que usan para energía eólica, dicen, pues es que el problema está de que esas cosas después, ya cuando ya no sirven, después es muy complicado deshacerse de ellos, ¿no? Dices, pues eso ocurre con todo. Digo, si eso fuera, pues nunca haríamos nada, ¿no? Entonces, eso no es obsoleto, es simplemente pues un manejo útil o inútil, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso de la obsolescencia programada, tiene que ver mucho con los problemas que tenemos actualmente, por ejemplo, de basura electrónica. Y al final de cuentas son errores que se introducen. O sea, no es un error. En la película hay por ejemplo, un caso. Hay un caso donde te dicen que hay un foco que duró más de 100 años prendido. Entonces, tú como ingeniero tienes que pensar en eso, decir, bueno, a ver, cuando nosotros diseñamos o fabricamos un objeto, realmente ya le estamos metiendo cosas para que deje de durar después de cierto tiempo, lo cual obviamente es malo. Pero bueno, también, bueno, eso ya lo vieron en ética, supongo, los usos de la ingeniería y lo que es cuándo se debe de hacer algo y cuándo no se debe de hacer algo, ¿no? O sea, entre los tipos de obsolescencia, la programada. O sea, yo defino, de hecho se ve mucho en computadoras y por ejemplo, en impresoras. En impresoras es lo más común. Una impresora después de cierto tiempo empieza a fallar. O sea, después de cierto número de cartuchos, de cierto número de hojas que imprime, empieza a fallar. Y en algunos casos han detectado que dentro de los chips se programa eso. O sea, te dice, después de cierto número de hojas, empieza a hacer esto o empieza a hacer lo otro, ¿no? Entonces, de hecho, voy a decir algo raro, pero también tengan esa precisión. Las personas también en un momento dado nos podemos volver obsoletas, ¿eh? Yo tengo muchos amigos que después de los 40, o sea, en los 44, 40 y tantos, en muchas empresas ya no los empezaron a querer, o sea, porque ya estábamos más grandes, porque ya no rendimos lo mismo. Por ejemplo, ayer que estaba trabajando y ya llevo 2 días que termino como a las 6 o 7 de la noche, terminó con la espalda toda dolorida y ya no aguanto lo mismo, ¿no? O sea, como me fui el fin de semana de viaje, ya entre semana ya no aguanto lo mismo. Entonces, pues tarde o temprano, pues ya no puedes igual. La obsolescencia indirecta. La obsolescencia indirecta es aquella que en un momento dado ya no tiene caso arreglar algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo una laptop que hace 1 año y medio le dejé, le tiré un refresco encima del teclado. Entonces, me la pudieron recuperar, pero ya regresó muy dañada. Y alrededor de hace 3 semanas ya no prende, o sea, bueno, prende, pero ya no arranca el BIOS, ni arranca el disco duro. Se queda simplemente, enciende, pero ya no se sirve. Entonces, en un momento dado, pues igual ya no la voy a poder reparar. Perdón. Ok, sería una obsolescencia Salud. indirecta. Gracias, gracias. O sea, por Profe, ejemplo, un automóvil ya ¿absolvencia no qué puedes dijo? reparar. Sí, perdón. Sí, nada más es la obsolescencia indirecta. Aquellas Oh, cosas que ya no puedes reparar y que de alguna manera hay que sustituir, por ejemplo, la ropa. Ay.
Ay, gracias. Ok, obsolescencia por Sí, incompatibilidad. profe. Sí, gracias, ya sé que me agarró ahorita la gripe. Obsolescencia por incompatibilidad, ¿sí? Obsolescencia por incompatibilidad, no sé si les ha ocurrido que ciertos conectores, de repente, o sea, por ejemplo, tú tenías un cargador con cierto, eh, un cargador con cierta entrada y de repente ya cambiaron, o sea, ya los mini USB antes eran como más cuadraditos y ahora son más redondeados. Entonces la pregunta obvia, ¿qué va a pasar con todos esos cargadores que ya, que ya los nuevos teléfonos ninguno trae esa entrada? Entonces se vuelven obsoletos, ¿sí? Que es un problema muy fuerte, porque es un problema muy fuerte porque este, ¿cuál es el problema que estamos generando? Grandes toneladas de basura electrónica, pero grandes, o sea, cada vez, bueno, a mí me ha tocado tirar varias veces computadoras y cosas por el estilo, o si no las llevo al TEC para que las usen los alumnos, para que las desguacen y hagan experimentos con ellas, ¿no? Pero es un problema muy fuerte, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa con las computadoras? Las computadoras, los programas se vuelven obsoletos, o sea, de repente, bueno, yo tengo, por ejemplo, un iPad, que es la primera, el iPad 1, y ya muchas cosas ya no corren, o sea, ya no puedo instalar una nueva versión del navegador ni cosas por el estilo, ya no, ya casi nada corre, o sea, la tablet está perfectamente el iPad, pero ya nada, no le puedo instalar nada, porque todo ya se volvió completamente obsoleto. Entonces, ese es un problema muy fuerte. Obsolescencia psicológica, que es terrible. Obsolescencia psicológica es que muchas veces te dicen que algo es obsoleto simplemente porque lo debe de ser. O sea, por ejemplo, la ropa. Te dicen, imaginemos los años 70 del siglo pasado. Usabas pantalones con una campanota abajo y usabas ropa de muchos colores. Y luego de repente te dicen, no, pues eso ya es obsoleto, ya ahora vamos a usar ropa así, ropa así, entonces, pantalones todos pegados, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es obvia, no sé si se han fijado en por ejemplo, cuando va uno a las vías, los, el montonal, pero montonal de ropa usada. O sea, hay ropa usada que venden en 10 pesos, 15 pesos, o van en las calles, en muchas colonias, y ves a la gente que saca su ropa usada, ¿no? Y que te la vende pues súper barata. Una pregunta, ¿esa ropa realmente ya no se puede usar? No, sí se puede Sí, usar, Pero entonces, ¿por qué la venden tan barata? pues porque ya mucha gente no la quiso. Y como le sacaron está vieja provecho. la moda, o sea, de repente sí hay es dos que tres, porque yo sí he comprado de esa, Ajá. prendas que pues sí llaman más la atención, bueno, a tu gusto, y barata, pero son por lo regular, prendas que ya son como pasadas de moda. Exacto. Es el concepto pasado de moda. O sea, la moda es un concepto psicológico, ¿sí? Porque si nos vamos al principio básico, era ropa, la ropa es su idea es vestirte, cubrirte de las inclemencias del clima. No es para que te veas más hermosa o para que te levantes las pompas o cosas por el estilo. Esa Ah, no era la idea original. Entonces, ese tipo de obsolescencia, pues es completamente psicológica, ¿no? Ahora, ¿eso por qué tiene que ver con los errores? Pues muchas veces nosotros introducimos errores, ¿sí? O sea, muchas veces, y de hecho de forma deshonesta, hay cosas que de repente dices, no, es que eso es un error, eso está mal, o sea,
cosas muy raras. Entonces, por ejemplo, tú dices, en el caso, por ejemplo, concreto de la obsolescencia, ¿no? La ropa, o sea, hay ropa que a veces te dura 6 meses, aunque sea nueva. O sea, te dura 6 meses porque está diseñada para que no aguante muchas cosas, ¿no? Se desgaste, se despinte, se rompa, ¿sí? Entonces, muchas veces como ingenieros, lo que hacen es, introducen algún tipo de error. Es decir, regresando a una hoja que tenía aquí. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver en la siguiente unidad? Este es un método que te empieza a generar una solución. Pero tú, esto de acá, este es el error, el amarillo. Entonces dices, si si le doy esta solución que tengo aquí, voy a tener un error de este tipo. Entonces, si quiero que eso, y si le voy cambiando la solución, el error, ¿qué significa? Se va haciendo más pequeño, más pequeño. ¿Qué quiero? Ahora, ¿qué es lo que pasa si quiero que falle? Pues en lugar de darle la solución esta que tiene un error, valor de error más pequeño, pues le doy algo más inexacto. Se lo doy, por ejemplo, le doy, si quiero que falle más seguido, le puedo dar esta solución. O sea, en lugar de darle la solución de abajo, le doy esta solución. Esta solución, según mis cálculos, va a tener un error más grande. ¿Y qué va a ocurrir cuando tenga un error más grande? Pues va a fallar. Va a fallar, claro, no va a fallar inmediatamente. Es que en eso precisamente, eso es un problema, de que muchas de esas cosas estén diseñadas para que fallen después de cierto tiempo. O sea, inmediatamente cuando las compras no fallan, pero indirectamente al momento de que se diseñó, trae un error que tarde o temprano, pues los va. O sea, por ejemplo, nos acaba de pasar con el carro. Mi hijo lo chocó y, y fue un golpe, pues, digamos que, digo, yo que he manejado carros por más de 30 años, pues fue normal, o sea, no fue tan grave y todo. Pero ya por ejemplo, los materiales de los que lo hacen, o sea, fibra de vidrio y demás, así que casi con un rasponcito, además todo se hunde, lo que traen debajo también ya es muy delicado. Entonces, antiguamente te podía costar, o sea, por ejemplo, con un ojalatero y demás, te cuesta 2,000 pesos. Pues si lo llevas a la agencia y le cambian la fascia, y le cambian esto y le cambian lo otro, te puede salir hasta 35,000, 40,000 pesos. Profe, Ya. yo no sé si eso sea mucho por marketing, pero tengo entendido que los vehículos, de ahora en adelante, bueno, los modernos, que están hechos casi la mayoría de fibra de vidrio, son para que el auto cuando te estampes reciba el mayor impacto y tú no. ¿Sí me doy a Sí, entender? no, claro que sí, Son o sea, problemas físicos. si el problema está de que también tendrían que verlo de manera estadística, Ajá. de que dices, a ver, de todos los impactos que recibe un carro, la mayoría son tan fuertes que sea la mejor manera de protegerte, o, por el otro lado, están hechos de esa manera para que con cualquier, o sea, incluso hasta me ha tocado con banquetas o demás, cualquier rozón o demás, los hunde, o sea, están Decía mi papá que estaban hechos de lata de cerveza. muy bien dicho. Pero bueno, regresamos al error, ¿sí? Regresamos al error como consumidores. El error como consumidores es, ¿qué prefieres? ¿Prefieres algo que sea muy frágil? Ah, pero ahorra gasolina, se ve muy bonito. O si tienes un golpazo de esos, lo cual no es muy común. Digo, yo he manejado, no sé, más de 30 años y jamás me he estampado así. O sea, yo entiendo que sí hay gente que sí haya tenido, obviamente la gran mayoría mueren,
pero también habrá que ver de cuántas personas, cuántos accidentes hay y cuántos ocurren de esa manera, ¿no? Que también hay que pensarlo de manera estadística. Entonces regresamos a esa parte, ¿no? El concepto del error y el concepto de la exactitud. Mucha gente, por ejemplo, en el caso de decir de México, nosotros vemos el tiempo, por ejemplo, somos más impuntuales, ¿no? De que, ay, pues llegó tarde 2 minutos, pues no está tan mal. O llegó tarde 5 minutos, okay, pues. Pero no en todos lados es así, o sea, una vez que tuve la suerte de poder ir a Alemania, cuando tenía que tomar un tren, perdí 2 veces el tren. Y perdí 2 veces el tren por la misma manía de que, ay, pues todavía faltan 5 minutos, sí llego. O todavía falta esto, sí llego. Y perdí el tren. Entonces ya cuando lo pude tomar y todo, se me hizo muy extraño de que, bueno, muy curioso, de que había una tablita que te decía en las 10:37 vamos a pasar por el pueblito de no sé qué, y a las 10:38 vamos a pasar por tal lado, y así. Y empecé a cronometrar, dije, a ver, vamos a ver. Y sí, o sea, tenían una exactitud bastante grande, o sea, tenías un error de, no sé, 1 minuto o 2 minutos. Y era bien curioso porque cuando yo llegué un domingo en la mañana, eran como las 7 de la mañana, cuando llego a la ciudad y todo el mundo trabajando, o sea, y claro, eso sí, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, cerrado todo. O sea, como también hay cuestiones culturales, o sea, cuestiones culturales en el sentido de que nosotros somos una cultura que aceptamos más el error. Que si algo no viene como nosotros queremos, pues simplemente lo aceptamos y punto, ¿no? Que tiene que ver con que fuimos colonia, todo ese tipo de cosas. Al revés, hay otros países y otras culturas donde no. Donde si no viene de acuerdo al servicio, o sea, como lo que decían en Estados Unidos, ¿no? De que los tomates tienen que verse así bonitos y rojos y así como lo que viene en una foto, porque el consumidor está educado así, ¿no? Entonces también es importante para nosotros como ingenieros, pues que entendamos eso, que entendamos los conceptos del error y entendamos que uno, tenemos que solucionar las cosas y el concepto de solución pues es algo muy, muy complejo, ¿no? ¿Por qué muy complejo? Porque por un lado tu empresa te puede decir, oye, es que no la riegues, no vayas a hacer, por ejemplo, un auto que aguante todo, ¿no? O sea, me acuerdo un amigo que chocó y que lo primero que le dañó su carro y se enojó muchísimo, arregló su carro y lo que hizo le puso una defensa, una de esas protecciones, o sea, un tipo tumbaburros, pero bien pesado, bien grandote. Sí, le puso un tumbaburros grandote y dijo, no me vuelve a pasar eso, ¿no? Ya, si vuelvo a chocar, el que la va a llevar es el otro, no yo. Y vamos, es mucho la cultura, o sea, de que dices, y en muchas empresas o muchos productos te van a decir, pues es que no lo hagas tan resistente, porque si no, pues la gente ya no va a comprar cosas nuevas. De hecho, por ejemplo, nosotros lo hemos visto mucho sobre todo en productos electrónicos, los DVDs o los Blu-ray, de repente se nos empezaron a descomponer. O sea, yo recuerdo una temporada que en 2 años perdimos 3 DVDs, o sea, que se dañaban la, este, el plato donde iba el disco, el mecanismo, los engranes se desgastaban, etcétera. O sea, entonces ustedes también tienen que pensar en eso, porque porque a veces son cuestiones contrarias, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, la idea de que dices, no, pues México tiene mucho petróleo y mucho carbón y vamos a hacer energía de eso, porque nos sale más barato. Pero la pregunta es, ¿es correcto o no es correcto? O al final de cuentas te va a provocar que, más problemas que soluciones, que también hay que pensarlo, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que, ¿cuál es el problema de que consumamos más energías fósiles? Porque es más barato, ¿eh? Bueno, no, de hecho, dicen que tarde o temprano va a ser más caro. La contaminación. Pues sí, les digo, nadie ha estado en Ciudad de México y ha visto cómo es
cómo se hace de feo, ¿no? La nube de smog. Las nubes de smog, no, sí, eso es espantoso, compañeros. La verdad es Entonces, bueno, regresando, les voy a subir la película, la ven, hacen un ensayo de mínimo una hoja, en la que ustedes relacionan sus conceptos como ingenieros y ese tipo de actitudes, de la obsolescencia programada, de cómo hacemos que las cosas fallen. Y lamentablemente van a haber muchas veces que la gente hace que las cosas fallen, no porque necesariamente tengan que fallar, sino por conveniencias económicas, por conveniencias psicológicas, como decían ahorita. Es que ya no está la moda. Wow, oye, sí, pero ¿tienen idea de la contaminación que estamos haciendo con las cantidades tan grandes de ropa, zapatos y demás que se desperdician? O sea, es interesante porque también te hace consciente de eso, ¿no? De que dices, bueno, por ejemplo, la gente dice, bueno, es que ya me aburrí de mis muebles. Dice, ya tengo 10 años con ellos, ¿no? Ya hay que cambiarlos. Oye, pero están buenos. No. En mi caso, por ejemplo, me encantan los muebles rústicos y tengo, pues con algunos yo creo que sí tengo como unos 15 años, 18 años. Y no tengo la intención de cambiarlos, ¿eh? Me gustan mucho. Son de madera, así de madera, ¿no? Pero la psicología muchas veces es así, ¿no? O sea, que te dicen algo que está bueno completamente, dicen, no, pues es que ya no, o como le decíamos la otra obsolescencia por incompatibilidad, ¿no? ¿Qué pasó con los televisores que eran de cinescopio y así los grandototes, que eran súper pesados y todo ese rollo? ¿Qué pasó con todos ellos? Ahí tengo un dinosaurio abajo. Se discontinuaron. Sí, se descontinuaron. ¿Qué es lo que pasa? Que si tratas de pasarle ciertas cosas, por ejemplo, yo cuando compré mi primer Blu-ray, pues igual luego cambié esas televisiones las cambié por televisiones planas. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues regalamos esa porque nadie la quería comprar. Y luego a quien se la regalamos la terminó tirando. Porque luego no sé si recuerdan que hubo una época en que regalaron pantallas planas. Entonces, y la pregunta obvia, ¿y a dónde fue a parar eso? ¿Sí? O sea, hay que pensar en ese tipo de cosas. ¿A dónde va a parar? Entonces, también hay que tener conciencia de que cuando se diseña algo y sabes que tiene un error, o bueno, te dicen, sabes que tiene que fallar en 2 años, o tiene que fallar en 6 meses, o tiene que, por ejemplo, nosotros nos pasó con una serie, creo que eran Nintendos, que de repente la tarjeta se dañó, tuvo un corto y ya, y lo llevamos al taller, nos dijeron, le hicieron lo que podían y no, nunca lo pudieron arreglar. Y cuando tratamos de volver a comprar una parecida, me acuerdo que mi hija me dijo, no, porque están fallando mucho. Hay varios foros de consumidores que se quejan de lo mismo, que la tableta después de cierto número de meses falla y se quema y ya. Entonces, incluso a veces esos errores son, o sea, se les pasa la mano, ¿no? Como cuando creo que la Ford mandó regresar una cierta cantidad de camionetas porque tenían errores en los retrovisores o errores en los limpiaparabrisas. Entonces yo creo que es importante la conciencia de que, ok, también igual puede ser que hagas algo sin error, pero que te salga más caro, ¿no? Pero tiene que haber como un equilibrio y sobre todo una conciencia ética de que digas, bueno, si puedo hacer algo bueno, bonito y barato, pues qué padre, ¿no? Si puedo hacer algo bueno, no tan barato, pero bonito, pues ok, quien lo pueda comprar y así. Pero es nuestro, de nuevo el concepto de precisión, por ejemplo, ¿no? Por decir, la mayoría para nosotros minutos y horas es suficiente, pero si estás en una competencia deportiva, pues necesitas mayor precisión. Entonces lo mismo, nuestras soluciones, igual en los libros es muy común, con 3 cifras significativas. Por ejemplo, te dice,
mientras el error sea menor que 0.01. Ok, entonces, por ejemplo, aquí, ya en la solución número 10, pues ya cumple. ¿Es el menor error posible? No. Pero ya es algo que el concepto de tolerancia, ¿sí? Y eso lo vemos pues en muchos productos. En muchos productos no son, dices, a ver, una talla 34 y una talla 34 entre dos marcas diferentes y no son iguales. Pero muchas veces tiene que ver con la tolerancia que dio el sistema, ¿no? Y que tiene que estar determinado con su sistema de calidad. En teoría, se supone, y estamos con ese concepto, de que las cosas más caras tienen una tolerancia menor y que las cosas más baratas tienen una tolerancia mayor. Entonces, en las tolerancias mayores, pues obviamente vas a encontrar mayor fluctuación. Y en las caras, en teoría, digo, es que, por ejemplo, es como Sumer, ¿no? Dice, tú tienes un automóvil y es un automóvil muy caro, pues debe de ser muy bueno y no debe de fallar nunca. Al revés, y eso me pasó una vez en otro país, me decían que habían comprado autos chinos y que les fallaron casi a los 2, 3 días y que eran muy, o sea, batallaban mucho con eso. Entonces sí es importante que como ingenieros podamos ver eso. O sea, lo que vamos a ver en la siguiente unidad es cómo puedes obtener soluciones, cómo cada una de esas soluciones tiene diferente exactitud. Normalmente al usar una computadora tenemos una gran precisión, pero esa exactitud tú defines hasta donde la quieres. En la computadora podemos tratar de que nos dé la mayor exactitud, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en este caso, y si yo siguiera buscando, o sea, yo le digo aquí, le digo, dame otra solución, la solución llega hasta aquí. En este momento, por ejemplo, aquí en la 45, nos podemos dar cuenta que ya no cambia, o sea, ya va a ser un error inherente, el método ya no te puede dar una mejor solución, pero dices, bueno, pues es aceptable, ¿sí? Pero obviamente esa solución es mucho mejor, porque es más pequeña, a soluciones que tienen errores más grandes. ¿Estamos? Entonces, eso es importante, porque tienen que entender que muchas veces el método no te va a dar la solución exacta, sino te va a dar una aproximación. Y tú debes de decidir cuál aproximación es con la que te quedas. ¿Ok? Hasta aquí, compañeros, ¿alguna pregunta? Yo, profe, Sí, claro. sobre la tarea. Ya. Va a subir aquí a Teams, ¿en qué apartado la? Sí, lo voy a subir. Ay, como les decía, he tenido, ¿cómo se llama?